¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente. Este elemento dependiente es muy importante para la realización del mismo. Este mismo consiste en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las TIC. ¿Cuál es el objeto del teletrabajo? Este funge como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En este caso, las TIC. Todo esto en el marco legal de la Ley 1221 del 2008. ¿Quién es el teletrabajador? Esta es la persona que en este marco de relación laboral dependiente utiliza las TIC como medio fin para realizar su actividad laboral fuera del local del empleador o en cualquiera de las formas definidas por la ley. Ahora, esta misma Ley 1221 del 2008 en su artículo segundo nos formula formas del teletrabajo, en este caso los suplementarios, que en este caso es como la mitad tiempo en casa y la mitad tiempo en la oficina. Los autónomos, estos son los que escogen el lugar de trabajo. Los móviles, que no tienen un lugar fijo y en este caso utilizan los dispositivos móviles, valga la redundancia. ¿Qué no es teletrabajo? Es muy importante tener en cuenta que el teletrabajo no es una profesión, no es un call center, no es un servicio a domicilio, ni es una manufactura en casa. ¿Cuáles son los beneficios de este instrumento llamado teletrabajo? Que aumenta la productividad y reduce los costos fijos. Asimismo, mejora la calidad de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. Impulsa el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, promueve la inclusión social. En este caso se va a ver una sentencia que vamos a tocar más adelante, que en este caso es una herramienta que nos muestra la forma de inclusión de las personas discapacitadas físicamente. Además, aporta el mejoramiento de la movilidad en las ciudades, puesto que con tantos trabajadores yéndose a su lugar de oficina laboral, pues el aglomerado de personas es mucho. Asimismo, las características del teletrabajo es que es una actividad laboral que se lleva a cabo fuera de la organización en la cual se encuentran centralizados todos los procesos. Estas tecnologías facilitan la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar físico determinado para cumplir sus funciones. Este modelo organizacional es diferente al tradicional, que replantea las formas de comunicación interna de la organización. Además, genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas. Ahora vamos a hacer una comparativa y en cuanto a los beneficios de este teletrabajo. Antes habían horarios rígidos desde las 8 am a las 5 pm. Hoy día hay horarios flexibles de acuerdo con las necesidades del cargo y los resultados esperados. Esto es, va a haber una mayor independencia entre esta persona con la empresa, pero nunca va a dejar de ser una relación dependiente laboral. Es así como la persona tiene cargos de responsabilidad iguales como si estuviera en su oficina, pero va a tener mayor flexibilidad a la hora de ejercerlos. Todo esto aportando a las herramientas de la constitucionalización del derecho del trabajo, así como herramientas de flexibilización misma. Ahora, el trabajo únicamente se hacía en la sede de la organización. Hoy día se puede trabajar desde cualquier lugar. Antes se hacía uso de los computadores que habían únicamente en la oficina. Hoy día se hace con dispositivos propios, esto es con el Bring Your Own Device, en este caso el BYOD, que es que las personas traen sus propios dispositivos, es decir, manejan sus propios controles en cuanto a las labores funcionales que tienen en su empresa. Ahora, antes habían sistemas de monitoreo y controles físicos, hoy día se hace evaluación por resultados. Cuando digo hoy día es porque el teletrabajo es una herramienta que, a pesar de que es nueva y ha estado en un marco de constitucionalización muy reciente, se ha adaptado muy bien a los sistemas de trabajo actuales. Antes las reuniones laborales eran limitadas en cuanto a los encuentros físicos. Hoy día, con todas las herramientas que nos ofrece el internet, estas reuniones virtuales son con participantes ilimitados. ¿Qué debe tener en cuenta una organización al momento de adoptar el teletrabajo? En este caso, la gestión del cambio organizacional, el compromiso y la sensibilización. Esto en su aspecto de estructura. En su aspecto tecnológico, se debe definir la infraestructura y plataformas tecnológicas que soportarán el teletrabajo. Esto es muy importante, puesto que aquí es donde los resultados importan. Esto es hablando de software y hardware y todos los elementos de organización que puedan cumplir las necesidades mismas. Y unos aspectos jurídicos que son en atención a la legislación vigente en materia jurídica, valga la redundancia, de riesgos laborales y de relaciones con los sindicatos.
Ahora vamos a trabajar un tema muy importante y es en el cual se enmarca todo el teletrabajo y es los fundamentos jurídicos. Hablando de la Carta Política tenemos el artículo 25, nos define la necesidad del trabajo en sí y el derecho mismo. El artículo 93 de esta carta nos define los tratados internacionales ratificados. Esto es hablando de OIT o de diferentes entes que hayan emitido figuras o elementos que adopte nuestra Constitución para la protección del trabajo y el teletrabajo. Asimismo, el artículo 26 nos ofrece la escogencia laboral. En este caso, una persona es libre de ver cómo va a cumplir sus funciones laborales y qué trabajo va a escoger, así como su profesión. El artículo 53, del que ya se ha hablado, nos trata los principios mínimos fundamentales del trabajo. Es así como todo esto debe estar enmarcado en su propia división del teletrabajo. Ahora, hablando de leyes, tenemos la tan importante Ley 1221 del 2008. Esta es de la que hemos venido hablando, pero sin dejar de un lado los decretos 0884 del 2012 y el decreto 1072 del 2015. Decretos que todos son concordantes para la utilización y la implementación del teletrabajo en sí. El teletrabajo puede estar cobijado por el derecho laboral o el derecho civil, pues en ambas regulaciones se permite. Pero en el caso colombiano dice ser exclusivamente laboral, y en consecuencia los teletrabajadores serán acreedores de todas las prestaciones sociales y parafiscales, al igual que el resto de los trabajadores. Según la Constitución Política, la cual en su artículo 25 prescribe que el trabajo, en todas sus modalidades, goza de especial protección del Estado y debe desarrollarse en condiciones dignas y justas. Es por esto que la Corte Constitucional ha precisado las medidas de protección de las que gozan los teletrabajadores a través de su jurisprudencia. Si bien el Código Sustantivo del Trabajo no contempla esta modalidad contractual de forma específica, en su artículo 89 tipifica el contrato de trabajo a domicilio, una institución laboral que guarda mucha similitud con el teletrabajo. Las normas que serán aplicadas a esta relación laboral serán las normas de derecho laboral contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y mediante la aplicación del procedimiento laboral. En cuanto al régimen de seguridad social, este es el propio de las relaciones laborales ordinarias. El teletrabajador se encuentra cobijado por el sistema de riesgos laborales, lo cual es todo un reto para el sistema de protección, pues el mismo no fue concebido para regular este tipo de relaciones y tiene que ser adaptada a las circunstancias propias de esta modalidad contractual en la que el trabajo se ve envuelto por ambientes laborales distintos y cambiantes, que muchas veces se confunden con su domicilio y el de sus familiares. El teletrabajador debe cumplir con un reglamento de trabajo y con un horario, y en el caso de la mujer embarazada, goza de igual fuero que en el marco de un contrato laboral cualquiera, con lo que se evidencia que el teletrabajador es un sujeto dependiente. En el ámbito del derecho colectivo, un teletrabajador goza de iguales derechos que el de un trabajador para sindicalizarse y hacer parte de organizaciones afines. En aquellos casos en los que el teletrabajador se encuentra en un país distinto a Colombia, en este caso se regirán las normas propias de aquel país, sin que ello implique el desconocimiento del derecho laboral colombiano, siempre y cuando la relación laboral se haya dado o tenga origen en Colombia y con sustento en las normas de derecho nuestras. Con la Ley 100 de 1993 se estableció el sistema de seguridad social, con el cual se intentó mediante un sistema regular la salud, la pensión y los riesgos laborales en Colombia. Tal sistema es aplicable a los teletrabajadores con las medidas necesarias para adecuarlo. El decreto 0884 de 2012, reglamentario de la Ley 1221 de 2008, establece que los teletrabajadores deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y para ello deben efectuar el pago de los aportes a través de la planilla integrada de liquidación de aportes pilas. Aquellos trabajadores que tengan una relación de trabajo amparadas bajo el contrato de teletrabajo pueden aportar al Sistema de Seguridad Social Integral, estar cobijados por el sistema, para lo cual las ARP en coordinación con el Ministerio de Trabajo deberán promover la adecuación de las normas relativas a la higiene y seguridad en el área de trabajo a las características propias del teletrabajo, y las ARP deben elaborar una guía para prevención y actuaciones en situaciones de riesgo de los teletrabajadores. Así, se estipula en el artículo 7 y 8 del decreto mencionado anteriormente.
La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se hará a través del empleador en las mismas condiciones y términos establecidos en el Decreto Ley 1295 de 1994, mediante el diligenciamiento del formulario que contenga los datos especiales que para tal fin determine el Ministerio de Salud y Protección, en el cual se deberán precisar las actividades que ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual se desarrollarán, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa o centro de trabajo, así como el horario en el cual se ejecutarán. La información anterior es necesaria para la determinación del riesgo y definición del origen de las contingencias que se puedan llegar a presentar. En cuanto a los derechos del trabajador, el Decreto 0884 de 2012 en su artículo 4 señala la igualdad de trato para con el trabajador, preceptuando que el empleador debe promover la igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades laborales y demás derechos fundamentales laborales entre teletrabajadores y demás trabajadores de la empresa privada o entidad pública. Consecuencia de lo anterior es que el teletrabajador goza del auxilio de transporte, horas extras, dominicales y festivos, pero el mismo decreto en el artículo 10 dice que cuando las actividades laborales no demanden gastos de movilidad al trabajador, no habrá lugar al auxilio de transporte, pues cuando el trabajador sea ejecutado donde sea verificable el tiempo laborado y el teletrabajador a petición del empleador se mantiene más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo y de Seguridad Social o en el Decreto Ley 1042 de 1978. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales sea necesario el desplazamiento del trabajador, el empleador está obligado a suministrar el auxilio de transporte. El teletrabajador también se encuentra cobijado por el salario mínimo legal, aplicándose este de forma analógica a cómo es aplicado en el contrato de trabajo a domicilio. Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que al trabajo a domicilio le cobija el salario mínimo. El trabajo a domicilio, que es sabido, se remunera por unidad de obra o destajo, el cual no está excluido de las normas sobre salario mínimo. Tampoco, ha precisado la Corte, hay razones para sostener que la jornada de trabajo del que se presta sus servicios a domicilio nunca llegue a las 8 horas diarias. Al contrario, se ha admitido generalmente por la doctrina fundada en la experiencia del llamado Sweating System, régimen del sudor, que el trabajador a domicilio tiene que realizar por lo menos tanta actividad como la que le corresponde una jornada normal y que aún alcanza niveles agotadores. Iguales prestaciones tiene el teletrabajador en lo relacionado con las vacaciones, primas de vacaciones, primas navideñas, pues nada impide que le sean aplicadas estas prebendas. Además, el no aplicarlas iría en contra del artículo 13 de la Constitución Política, norma superior que fija las bases del derecho a la igualdad. Igualmente, se iría en contra de los artículos 25 del mismo Estatuto Constitucional, el cual protege y ampara toda forma de relación laboral al establecer esa cláusula general de protección al trabajador. En cuanto a las políticas públicas en Colombia sobre el teletrabajo, es en la Ley 1221 de 2008, en su artículo 3, en la que se establece la política pública de fomento al teletrabajo y se deja en cabeza del Ministerio de Trabajo la coordinación general de dicha empresa. En su artículo 4 de esta misma normatividad se ordena la creación de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, integrada por entidades públicas, privadas, operadoras de telefonía pública, básica, conmutada nacional, cafés internet y organismos y o asociaciones profesionales, y se establece como función de dicha red la formulación de políticas públicas y la regulación del teletrabajo en Colombia a partir de la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 0884 de 2012. Producto de esta gestión es la Resolución 2886 de 2012, mediante la cual el Ministerio de Trabajo, como un primer acto relativo a las políticas públicas del teletrabajo, define las entidades que harán parte de la Red Nacional del Fomento al Teletrabajo. Allí describe las tareas que debe realizar la Red Nacional del Fomento al Teletrabajo, como son las de convocar la integración de las mesas de trabajo en 4 grupos relacionados con aspectos tecnológicos, formativos, organizativos y legales,
Además, ordena la creación de una mesa especial sobre población vulnerable. Además, se ordena a la red trabajar en las políticas públicas definidas en la Ley 1221 de 2008, en cuanto al fomento del teletrabajo, la generación de incentivos y en lo relacionado con la población vulnerable. Igualmente, permite a la red del fomento al teletrabajo la posibilidad que fomente en las empresas la adopción del teletrabajo en el caso de mujeres antes de entrar a la licencia de maternidad. Es por esto que el 26 de julio de 2012, las entidades públicas del orden nacional y local y entidades privadas firman el Pacto por el Teletrabajo, adoptando como objeto del mismo la generación de un marco de cooperación público-privada para impulsar el teletrabajo en Colombia, como instrumento para incrementar la productividad empresarial, generar una movilidad sostenible, fomentar la innovación organizacional de las entidades, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover el uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y para el logro de este objetivo se comprometieron a alcanzar los siguientes objetivos específicos. El primero, la promoción de la cultura del teletrabajo en los sectores públicos y privados. La identificación de las barreras y obstáculos para la implementación del teletrabajo y promover su eliminación. La generación de una red de cooperación mutua para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Y por último, el acompañamiento técnico a las entidades vinculadas al pacto, en la implementación de pedagogramas pilotos de teletrabajo. Dentro de estos programas se encuentra el adelantamiento de acción de formación y sensibilización a las entidades vinculadas al pacto en temas relacionados con cultura organizacional y uso y apropiación de tecnologías de información y comunicación para el teletrabajo. La promoción de la inclusión laboral de población con discapacidad mediante el teletrabajo. La implementación del teletrabajo en las principales ciudades del país como instrumento para generar movilidad sostenible. La generación de tarifas preferenciales de productos y servicios TIC para el teletrabajo para entidades que hagan parte del programa. La generación de estímulos e incentivos que permitan a los entes públicos y privados tener condiciones para la implementación del teletrabajo y el adelantamiento de acciones de divulgación, difusión y remoción del pacto por el teletrabajo. Ahora, frente a la libertad sindical, hay que mencionar algunos aspectos constitucionales y legales del teletrabajo. En primera instancia, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, la cual nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Quienes laboran bajo la modalidad del teletrabajo pueden hacer parte de estos sindicatos o asociaciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 1221 de 2008, que en su artículo 6, numeral 6, establece la igualdad entre teletrabajadores y demás trabajadores de una empresa frente a este tema. Ahora, si bien el teletrabajo se ha implementado en Colombia a pasos acelerados, también es cierto que han sido pocas las experiencias a nivel sindical que se han ido dando. Varias empresas que están utilizando el teletrabajo han logrado su adopción sin recibir oposición de los sindicatos, especialmente por considerar los beneficios que supone esta modalidad para los trabajadores. Esto fue ratificado por la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-351-2013 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 3 de la Ley 1221 de 2008, demandada en razón a que el mencionado artículo se hace referencia a la construcción de la política pública del teletrabajo y se indican las entidades que estarán encargadas de su generación, sin considerar la participación de las organizaciones sindicales, presentando así una omisión legislativa y las consecuencias que se derivan de esta. Con esta sentencia se da por entendido que las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades que acompañan al Ministerio del Trabajo en su misión de diseñar la política pública del fomento del teletrabajo. Pero a esta sentencia le daremos mayor tratamiento más adelante en nuestro análisis jurisprudencial. Ahora bien, hace falta hacer algunas aclaraciones frente al tema de los sindicatos frente a la adopción del teletrabajo. Así que plantearemos y desarrollaremos las siguientes interrogantes. ¿Puede un teletrabajador hacer parte de un sindicato? La respuesta es sí. Según lo establecido en la Ley 1221 de 2008, es claro que los teletrabajadores podrán hacer parte de estos sindicatos y como tal ser destinatarios de los distintos beneficios que se puedan recibir como consecuencia de hacer parte de dichas organizaciones. ¿Qué beneficios pueden recibir los teletrabajadores que hacen parte de los sindicatos? Pues bien,
Dentro de los distintos temas que son negociados en el marco de un sindicato, encontramos los relacionados con los salarios, la jornada de trabajo, vacaciones, capacitaciones y distintos beneficios extralegales. ¿Puede un teletrabajador ser amparado por el fuero sindical? La respuesta es sí. Este podrá ser amparado por el fuero sindical siempre y cuando se encuentre inmerso en una de las condiciones establecidas en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, que refiere a los trabajadores amparados por el fuero sindical. ¿El teletrabajo puede llegar a desvirtuar las relaciones laborales? Pues bien, las relaciones laborales en el marco del teletrabajo son iguales a las contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo anterior, es evidente que pese a que la actividad se realiza en un lugar distinto al de la sede de trabajo, existe una relación laboral plena entre el teletrabajador y su empleador. ¿El teletrabajo hace que un trabajador realice tareas en horas extras? Frente a esto, se establece que al teletrabajador se le aplican las mismas condiciones que a un trabajador que se encuentra en las instalaciones del empleador. En consecuencia, no se podrán emplear en el trabajo más horas del máximo legal permitido. ¿Se pueden desconocer las prestaciones sociales en el teletrabajo? Pues bien, frente a esto hay que decir que el teletrabajo se caracteriza por cumplir con los mismos derechos y obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo. En consecuencia, los aspectos relacionados con la seguridad social deben ser tenidos en cuenta al momento de celebrar el contrato de trabajo. El teletrabajador debe pagar los gastos por concepto de servicios públicos que se generen por el teletrabajo. Frente al anterior interrogante, el numeral séptimo del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 establece la responsabilidad de los empleadores y los teletrabajadores, aclarando aquí que son los empleadores quienes tienen la obligación de cubrir estos gastos. Ahora, en el apartado de análisis jurisprudencial nos encontramos frente a la sentencia T254 del año 2016. Esto con un expediente de T5315489, esto en cuanto a su referencia. El asunto es una acción de tutela instaurada por el señor Jaime Alberto Rincón Correa en contra de la Defensoría del Pueblo. El magistrado ponente es Luis Guillermo Guerrero Pérez. Hablando del contexto de los hechos, seremos muy concretos. En este caso no se reconocen los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana y a la igualdad de un trabajador. Esto en la Defensoría del Pueblo, al que no se le fueron atendidos oportunamente sus solicitudes para acogerse a la modalidad de teletrabajo y continuar con sus funciones, pese a su condición de discapacidad. ¿Cuál es el problema jurídico? En este caso es analizar si en el caso bajo examen se presenta o no una vulneración de los derechos a la dignidad humana, a la igualdad y al trabajo reseñados en la demanda. La ratio decidendi es: la corporación sostuvo que la modalidad de trabajo pretendida, en este caso nuestro teletrabajo, para el caso de la población en condición de discapacidad, se concibe como un instrumento positivo para combatir las barreras de acceso físicas que normalmente tienen estas personas para obtener y mantener un empleo. ¿Qué se dijo en el resuelve? Haremos un breve resumen puesto que cuenta con un total de 8 puntos. Pero para simplificar todo, se apoyó y se vio que en debida forma se le estaban violando esos derechos y se ordenó a la Defensoría que tenían que adecuar el lugar para que esta persona en condición de discapacidad pudiera trabajar, que todo se diera para ello. Así en cuanto en los aspectos de las EPS y en los aspectos generales del trabajo y sus funciones. Como aporte personal, a modo de conclusión, tenemos de que esto se ajusta a los presupuestos constitucionales en cuanto a la protección de derechos y principios mínimos del trabajador. Se destaca el teletrabajo como herramienta útil e idónea para la flexibilización normativa. Se destaca el elemento de subordinación, así como las tan fundamentales TIC. Asimismo, es enriquecedor analizar la manera como se incluye laboralmente a las personas con situación de discapacidad por este modo de trabajo. Análisis de la sentencia de constitucionalidad C-337-2011. Referencia: expediente D-8292. Asunto: demanda de inconstitucionalidad contra el literal C, numeral 6, artículo 6 de la Ley 1221 de 2008, por el cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. El magistrado ponente es Jorge Ignacio Prelet Chalhú. En los hechos,
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Carlos Cortés González demandó la inconstitucionalidad de la norma mencionada anteriormente. El literal C de esta norma establece la protección en materia de seguridad social del Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Profesionales de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen o adicionen en las disposiciones que regulan los regímenes especiales. El demandante alegó que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa por cuanto al regular la protección en materia de seguridad social para los llamados teletrabajadores no incluyó el sistema de subsidio familiar, vulnerándose el derecho fundamental a la igualdad entre los trabajadores ordinarios y los teletrabajadores. El problema jurídico que analizará esta Corte es si el legislador, al no incurrir dentro de la regulación de las garantías de seguridad social a favor de los teletrabajadores del sistema de subsidio familiar, incurrió en una omisión legislativa relativa en detrimento de los derechos a la seguridad social, de las garantías mínimas laborales y del derecho a la igualdad de aquellos empleadores que utilizan las tecnologías de las telecomunicaciones y de la información para desarrollar su labor. La Corte concluyó que si bien la Carta Política reconoce al Poder Legislativo amplia competencia para diseñar el sistema del subsidio familiar como especie del género de la seguridad social, sin embargo, ello debe hacerse siempre con arreglo a los principios superiores de eficiencia, universalidad y solidaridad, y con respeto a los derechos fundamentales de sus beneficiarios. Así también, el legislador debe garantizar en condiciones de igualdad el acceso a los servicios de dicho subsidio. Además, esta corporación reconoce la omisión del legislador al no proveer la garantía de la afiliación a las cajas de compensación familiar, por cuanto al establecer los regímenes de seguridad al que deben ser afiliados los teletrabajadores, hace solo referencia a aquellos contenidos en la Ley 100 de 1993, es decir, a los regímenes de pensiones, salud y riesgos profesionales, excluyendo los del subsidio familiar, que como ya se explicó, hacen parte del régimen de seguridad social. En razón de esto, la Corte decidió declarar la exequibilidad condicionada del literal C del numeral 6 del artículo 6 de la Ley 1221 del 2008, siempre y cuando se entienda que la protección en materia de seguridad social a favor de los teletrabajadores también incluye el sistema de subsidio familiar de conformidad con la ley. Ahora, a modo de conclusiones personales, encontramos que si bien el legislador goza de libertad para configurar diferentes tipos de vinculación laboral, este no tiene la autonomía para confundir las relaciones de trabajo, ocultar la realidad de los vínculos laborales o para desconocer las garantías laborales consagradas en la Carta Política. También que el legislador debe otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que puedan ser comparadas y establecer las diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles. Y por último, que el reconocimiento del subsidio familiar se hará sin distinciones de las modalidades de trabajo, pues este es un desarrollo específico del artículo 53 de la Constitución Política. Análisis jurisprudencial de la sentencia C-351 de 2013 de la Corte Constitucional. Referencia expediente D-9380. Magistrado ponente Jorge Ignacio Pretel Chalhub. Demandantes Gustavo Gallón, Fátima Esparza Calderón, Juan Camilo Rivera Rúgeles y José Luciano Sanín Vázquez. Antecedente. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Gustavo Gallón, Fátima Esparza Calderón, Juan Camilo Rivera Rúgeles y José Luciano Sanín Vázquez demandaron la constitucionalidad del artículo 3 y del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1221 del 16 de julio de 2008, por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo y se dictan otras disposiciones. En cuanto al problema jurídico, encontramos que le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver si el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no incluir dentro de los partícipes de la formulación de la política pública del fomento del teletrabajo a los trabajadores representados a través de los sindicatos. En cuanto a la ratio decidendi de la Corte, esta consideró que el efecto del artículo 3 de la Ley 1221 de 2008 adolece de una omisión legislativa relativa al excluir a los trabajadores de participar en la elaboración de la política pública del teletrabajo, desconociendo que la Constitución consagra el derecho de participación de los sectores que se ven directamente afectados con dicha política pública, según el artículo 2 de la Constitución Política. A su juicio, no existe razón suficiente que justifique la omisión relativa en la que incurrió el legislador, que vulnera el derecho a la participación,
pese a que existe un deber impuesto por el constituyente. Esta omisión implicaría que la disposición legal fuera expulsada del ordenamiento jurídico. No obstante, una decisión de esa naturaleza dejaría sin la existencia misma de la política pública del teletrabajo, generándose así un efecto no querido ni por los demandantes ni por la Corte, razón por la cual se imponía a proferir una sentencia integradora a partir de la cual se declaró la exigibilidad del artículo 3 de la Ley 1221 de 2008, siempre y cuando se entienda que las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades que acompañarán al Ministerio del Trabajo en su misión de diseñar políticas públicas del fomento al teletrabajo. Finalmente, la Corte resuelve, primero, declarar exequible el artículo 3 de la Ley 1221 de 2008, siempre y cuando se entienda que las organizaciones sindicales hacen parte de aquellas entidades que acompañarán al Ministerio del Trabajo en su misión de diseñar la política pública del fomento al teletrabajo. Y segundo, inhibirse de proferir pronunciamiento en relación con el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 1221 de 2008 por ineptitud sustantiva de la demanda. Como aporte personal, tenemos que, si bien es importante la participación de las organizaciones sindicales en la creación de políticas públicas que los vinculen directamente, en el caso del teletrabajo se requiere de un concepto especializado por parte de entidades preparadas en este campo, ya que el teletrabajo, al ser una iniciativa novedosa que hasta ahora se viene desarrollando con gran fuerza, no todas las organizaciones son aptas para decidir sobre el tratamiento de esta modalidad. En el tan anhelado y enriquecedor apartado de conclusiones tenemos que el teletrabajo se enmarca en una relación laboral dependiente con actividades remuneradas utilizando como soporte las TIC. Además, la Ley 1221 del 2008 nos dice que pueden existir trabajo autónomo, móvil y suplementario. Esto es muy importante puesto que en el marco hoy día del trabajo se pueden configurar algunas de estas formas y en debida forma se tienen que aceptar. El teletrabajo es una herramienta de la misma flexibilización normativa del derecho del trabajo, así como de la constitucionalización propia. La protección sobre este y quienes la apliquen debe ser correcta y transparente. Los principios mínimos fundamentales del artículo 53 constitucional presuponen un soporte para el teletrabajo, al igual que las leyes que se han trabajado, la Ley 1221 y los decretos 0884 del 2012 y el decreto 1572 del 2015. Encontramos que el contrato de trabajo nace en Estados Unidos de Norteamérica en la década de los años 70, pero no hay una forma de organización laboral imprescindible, dado que vivimos en un mundo mediado por las redes sociales y de comunicación global. Segundo, en Colombia el contrato del teletrabajo se encuentra tipificado en la Ley 1221 de 2008 y su decreto reglamentario 0884 de 2012. Tercero, el Ministerio del Trabajo es la entidad coordinadora de la red para el fomento del teletrabajo y es el principal gestor de las políticas públicas establecidas en la Ley 1221 de 2008. Cuarto, los teletrabajadores tienen iguales derechos que el resto de trabajadores en virtud del artículo 13 de la Constitución Política de 1991 y en virtud del artículo 25 del mismo Estatuto Constitucional, en el que protege el trabajo en todas sus modalidades. Quinto, el contrato de teletrabajo es una forma de organización laboral protegida y amparada por el derecho laboral colombiano, a las que le son aplicables el régimen de seguridad social integral y las demás disposiciones que no riñan con la naturaleza de esta actividad, pero que se encuentran autorizadas por la normatividad vigente. Entre las consecuencias que se pueden derivar de su naturaleza laboral están, primero, quien conoce de las controversias surgidas de esta relación contractual es el juez laboral, y las resuelve apelando a las normas de trabajo contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo. El teletrabajador, a pesar de que realiza su trabajo de manera distinta a los empleos comunes, este goza de los mismos beneficios a los que cualquier otro tipo de trabajador tiene derecho. El proceso sindical en el teletrabajo busca garantizar el bienestar del trabajador frente a sus diferentes derechos en la compañía. A pesar de que el teletrabajo se realiza fuera del local o empresa, el empleador tiene la obligación de cubrir todos los gastos en los que el teletrabajador pueda incurrir en el ejercicio de sus actividades laborales. Si bien el teletrabajo resulta ser más beneficioso en cuanto a la parte de costos se refiere, este incentiva el aislamiento social y el uso excesivo de telemática, la cual puede ser perjudicial para la salud a largo plazo.